Estudiando las bienaventuranzas, llegamos hoy a la séptima bienaventuranza que está allí en Mateo capítulo 5, verso 9. Así que acompáñame allí, vamos a leer. Lo leemos todos juntos, no importa la versión que usted tenga, la leemos todos juntos bien fuerte. Mateo 5, verso 9. Lo leemos una vez, ¿sí? Le damos tiempo para que lo encuentre. Mateo 5, verso 9. Y lo leemos todos juntos y dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo leemos otra vez: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A final de 1800 murió un hombre llamado Alfred Nobel, y en su testamento él dejó para que ese dinero fuera considerado para entregar, vamos a decir, premios una condecoración para personas que se han destacado en el mundo año a año. Y en ese entonces eran 5 campos. Hoy día se entregan muchos premios Nobel, pero en ese tiempo era en el campo de la química, la física, la literatura, la medicina y la paz. Y a través de la historia, ¿no?, se ha entregado el premio Nobel de la Paz a muchas personas, a instituciones también. Al principio de los primeros ganadores, vamos a decir, a los primeros que se le otorgó el premio Nobel fue a instituciones que velaban por la paz. Algunas de ellas la Cruz Roja, también la Unión Interparlamentaria, que fue un congreso ahí universal por la paz. Y a través de la historia hemos tenido personajes conocidos o no tan conocidos que se les ha otorgado el premio Nobel de la Paz porque de una u otra manera en su lugar o a nivel mundial han luchado por la paz. Tenemos a Martin Luther King, a Nelson Mandela, dentro de personajes que son más conocidos para nosotros. Este último año se le entregó el premio Nobel de la Paz a 2 personas, una muchacha de origen filipino y un hombre de Rusia, por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, ¿no?, que dice ahí un requisito para la democracia y la paz duradera. En fin, la gente premia o tiene una idea de lo que es la paz, intenta considerar a estas personas como personas destacadas por su esfuerzo por la paz. Pero esa es la idea que tiene el mundo de la paz. Y hoy día entramos a esta séptima bienaventuranza que de alguna manera nos dice algo mucho más allá de lo que normalmente entendemos con este concepto de paz o este concepto que el mundo tiene acerca de la paz. Y cuando nos dice aquí bienaventurados los pacificadores, ¿no?, la idea es que son dichosos los que se esfuerzan por conseguir la paz o los que literalmente crean, ¿no?, la paz. Y para poder entender esto debemos recordar por qué estamos estudiando también las bienaventuranzas. Y dijimos que estamos estudiando las bienaventuranzas porque queremos ver estas bienaventuranzas como señales en el camino de nuestro progreso. Mencionábamos recién primera de Juan capítulo 3, ahora somos hijos de Dios, pero un día seremos como Él. Y entre tanto en que el Señor nos transforma en sus hijos y vamos a la gloria, vamos a ser transformados. Estamos en un proceso de transformación, el cual, por su gracia, ¿no?, el Señor nos permite ser formados conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos madurado? Dijimos que estas bienaventuranzas nos van a mostrar, ¿no?, parte de ese carácter de Cristo en nosotros. Partimos bienaventurados los pobres, y hablamos de humildad, ¿se acuerdan? Bienaventurados los que lloran, y hablamos de esta tristeza, este arrepentimiento, este dolor que causa el saber nuestra condición, ¿no?
y que al reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual, después dice, bienaventurados los mansos, y hablábamos allí de sumisión, ¿no?, al Señor. La única manera de poder tener bendición es someternos al Señor. Después vimos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Bienaventurados aquellos que desean lo que Dios desea y aquellos que desean a Dios, ¿no? No esa justicia pobre, humana nuestra, de muchas veces sed de venganza, sino que aquellos que desean a Dios, porque es la única manera que pueden ser saciados. Después dijimos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hablamos de la compasión. Y vimos después, por último, bienaventurados los de limpio corazón, ¿no? Y hablábamos allí también de esa claridad que nos da el hecho de poder estar limpios por y para el Señor, ¿no? Porque es la única manera en que podemos contemplar a Dios. Y hoy hablamos acerca de esta bienaventuranza de los pacificadores. ¿Qué es paz? Como ya dijimos, bienaventurado significa alguien que es dichoso, alguien que es realmente feliz. Pero, ¿quiénes son los bienaventurados? Los bienaventurados son los pacificadores. ¿Sí? Debemos comenzar investigando un poco el significado de estas palabras. Si tenemos esta palabra paz, que viene del griego eirene, de ahí viene el nombre Irene, lo que significa paz, pero también toma el sentido de la palabra en hebreo que es shalom. La mayoría de nosotros conocemos lo que significa shalom, que es la manera en que la mayoría de los hebreos se saludan, ¿no? Y que significa la paz sea contigo. Los árabes también se saludan de esa manera, o el saludo religioso de los árabes. No lo voy a decir yo porque me da vergüenza, pero es un poquito más largo y es eso, ¿no? Que la paz sea contigo. Y normalmente nuestro concepto de paz, si lo queremos comprender en una manera simple o antagónica, es, bueno, hay paz cuando hay ausencia de pleitos, ausencia de guerra, ausencia de violencia. Alguien intentaba hacer el recuento y ver que a través de la historia de la humanidad han sido más los años que hemos estado en guerra, ya sea global o en ciertos lugares, pero si uno intentaba trazar alguna línea de tiempo donde haya habido paz en todo nuestro mundo, han sido muy pocos los eventos donde ha habido una paz en este mundo. Y normalmente la paz, ¿no?, tiene ese sentido de exclusivamente ausencia de guerra, pero en realidad la paz tiene un sentido mucho más profundo que esto, ¿no? Siempre quiere decir, porque el saludo de ahí viene la relación del saludo hebreo, ¿no?, que la paz sea contigo, y tiene un sentido positivo, paz, no un sentido negativo. Nosotros hablamos de paz como, cuando no hay mal, cuando hay tregua, pero siempre relacionado con algo malo, ¿no?, en relación. Pero paz, ¿no?, siempre quiere decir todo lo que contribuye al bienestar supremo del hombre. Como dijimos, el saludo en Oriente es shalom o salam aleikum, dicen los árabes, y no quiere decir que le desea al otro solamente la ausencia de males, sino que le desea la presencia de todos los bienes, ¿no? Y en la Biblia, paz quiere decir no solamente liberación de los problemas, sino disfrutar de todo lo bueno. Pero también debemos ver lo que está en esta bienaventuranza, ¿no? Que la bendición es, otras versiones dicen, bienaventurados los que hacen la paz, porque literalmente allí en el como está la palabra en el original, ¿no?, es una palabra compuesta entre Irene, paz, y poema, que nosotros la conocemos, que es, ahí tenemos Efesios 2:10, cuando dice que somos hechura suya, somos creación de Dios. Y es estas dos palabras aquí mezcladas es la que tenemos nosotros aquí como pacificadores.
Por eso no dice bienaventurados, o no dice bienaventurados los que aman la paz, ¿no? Porque hay muchos que aman la paz, pero no es lo mismo amar la paz o sentir paz que hacer la paz. Es muy diferente. Y aquí el texto nos está diciendo bienaventurados los que hacen la paz. Y a menudo sucede que una persona ama la paz, pero muchas veces la ama de manera equivocada. Si usted ve, vaya al Google, a San Google, vea allí todos los nombres de los premios Nobel de la paz. Y uno va a notar, más allá de que uno le guste, sea partidario o no partidario de sus pensamientos, pero muchos de los premios Nobel de la paz fueron para presidentes, que en su momento pelearon y lucharon por la paz. Lo triste, porque la historia normalmente se cuenta desde un lado, es que para lograr esa paz lo hicieron con las armas en las manos. Entonces, uno podría decir, bueno, la verdad es que no es muy correcto decir que estos hombres eran, a lo menos, este concepto de pacificadores. Entonces, ¿qué es lo que nos intenta decir Jesucristo? Sin duda, lo que está haciendo Cristo es, como el resto de las bienaventuranzas, decir lo que es un creyente. Como dijimos, un creyente, esto no está hablando de lo que podría ser un creyente, no está haciendo un ideal, está hablando lo que un creyente es. Y un creyente es un pacificador. Ahora, esta cualidad de carácter no la podemos ver en ningún ser humano que no haya nacido de nuevo. Hay otros que aman la paz, desean la paz, sienten paz, pero aquí está hablando de una cualidad de carácter que solamente es posible dentro de los creyentes. Por eso dijimos que no son distintos tipos de creyentes, es un creyente que tiene humildad, que ha comprendido el dolor del pecado y viene al arrepentimiento, se somete al Señor, en fin, vemos cómo Dios obra todas estas cualidades de carácter porque está formando a Cristo en el creyente. Por eso dijimos que esto nos va a servir como letreros en el camino para saber cuán lejos vamos, cuánto hemos avanzado, no para gloriarnos nosotros. ¿Se acuerda que Pablo decía? Yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me extiendo lo que está delante y prosigo, continúo porque aún me falta. Ahora, ¿qué dice Primera de Juan 3, 14 al 16? Si lo quiere buscar. Dice ahí, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto sabemos que hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por lo de los hermanos. Y esta es una bienaventuranza que tuvo que ser bien chocante para los judíos del tiempo de Jesús, porque ellos esperaban a un Mesías político, militar, que pudiera, a través probablemente de la guerra, ¿qué cosa? Traer paz a su pueblo, liberar a su pueblo en este momento del Imperio Romano, de tal forma que ellos pudiesen poseer su nación y poder desarrollarse económicamente, y traer beneficios así para su pueblo. Así que ya que hasta este momento estaban sujetos al pago de impuestos para enriquecer solamente al Imperio Romano, ellos lo que deseaban era paz, pero la paz que ellos esperaban era a través de un Mesías que trajera ¿qué cosa? Y peleara contra el imperio. Y de ahí surge este movimiento un poco separatista, de los cuales tenemos algunos que siguieron a Cristo, que se llamaban los celotes, ¿se acuerdan? Que ellos se levantaban en armas en contra del Imperio Romano para intentar por sus fuerzas traer el reino a su tierra. Pero Jesús en todo momento, ¿se acuerda qué es lo que le dice a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y de esa manera muchos se decepcionaron, que pretendían encontrar en Cristo simplemente alguien que pudiera ser
ese Mesías humano, terrenal, ¿no? Que viniera a resolver los problemas simplemente cotidianos. Pero Cristo, como cantábamos recién, en Él, lo que Él hace es pleno, ¿no? Él no simplemente viene a resolver problemas del día a día, porque Él lo hace, sino que viene a resolver el problema más profundo del ser humano, que es el problema de su corazón. Ahora, esta bienaventuranza, ¿no? Que sin duda tiene una connotación más espiritual de lo que a veces vemos simplemente aquí, veamos qué es lo que nos demanda esta bienaventuranza. Lo primero que dicen los pacificadores, pero para entenderlo, permiso, dejemos claro quiénes no son pacificadores, ¿no? Dijimos que pacificadores no eran aquellos que aman la paz, desean la paz, sino que aquellos que hacen la paz. Ya vamos a ver ese concepto. Pero ¿quiénes no son pacificadores? Bueno, no son aquellos que desean la paz a toda costa, ¿no? Con tal de evitar problemas, ¿no? Debemos hacer lo que sea. Y claramente eso no es un pacificador, ¿no? Sino que el pacificador enfrenta los problemas. La diferencia es la manera en cómo lo hace. Ahora, no es un pacificador aquellos que desean la paz a costa de lo que sea y carecen de sentido de justicia, ¿no? Y que no se mantienen firmes en lo que debieran ser, que son, podríamos decir, flojos de carácter, o que no entienden que la paz es el producto de hacer la voluntad de Dios en cada corazón. Ellos entienden que no importa lo que sea o cómo seas, lo importante es que haya paz. No importa cómo, a ellos no le importa la manera, lo importante es que haya paz, ¿no? Que estemos en conciliación. El costo, da lo mismo. Y así es que, como vemos, y hoy día, por ejemplo, hay iglesias que dicen nosotros estamos en paz con todos, y el costo es transgredir ¿qué cosa? Las escrituras. Esos no son pacificadores, ¿no? Para no tener problemas con los demás, con el mundo, con las autoridades, con los movimientos de opinión que tienen mucha influencia en el mundo hoy, entonces, ¿sabes qué? No, vamos a hacer una tregua con ellos, vamos a aceptar, ¿no? Sus demandas, ¿no? Sus posiciones, aun cuando la escritura sea transgredida. Lo importante es estar en paz. Bueno, esos no son pacificadores. Así que el verdadero pacificador no es un aplacador, no es uno que trata de posponer o evitar la guerra, ya que aunque tratemos de evitar o posponer los pleitos, los problemas no se van a solucionar en este mundo a menos que no se depongan las actitudes de los corazones de aquellos que plantean estas situaciones. Porque, ¿qué nos dice Santiago? ¿De dónde vienen? ¿Se acuerdan? Santiago 4.1. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿O no vienen de vuestros deseos, de vuestras pasiones, las cuales gobiernan en su corazón? Ahora, ¿quiénes son los pacificadores? Son aquellos que son pacíficos porque entienden la justicia de Dios y primeramente han logrado la paz con Dios. Luego, entendiendo que la paz es fruto de hacer la justicia de Dios, estos tratan por todos los medios de hacer que haya, de hacerlo que haya que hacer para crearla y mantenerla. Pero una paz que surge como fruto de la justicia de Dios. Por eso cuando vemos ahí en Gálatas, dice, las obras de la carne son estas, más el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz. Es parte del fruto espiritual, pero de esa paz que viene de estar en paz con Dios. Estos que son pacificadores entienden que para lograr la paz tienen que llevar a los hombres a experimentar ¿qué cosa? La paz con Dios, ¿no? Romanos, no lo busque, pero Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio
de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y muchas veces esta es la idea que tienen algunos de, estos son pacificadores. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, más adelante dice, aún cuando éramos, verso 10, siendo enemigos, dice, fuimos, ¿qué cosa? Reconciliados. Y este concepto tiene mucha relación con la paz. Ya al terminar, vamos a ver este concepto y cómo se relaciona con nosotros y nuestra misión. Dice, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Entonces ahora estamos en paz con Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, el contexto nos dice porque aun cuando éramos débiles, que aun cuando éramos pecadores, que aun cuando éramos sus enemigos, por medio de la fe estamos justificados y ahora tenemos paz con Dios. Por eso ahora el creyente que nos describe aquí, las bienaventuranzas, puede ser un pacificador. No porque se esfuerza en hacer el bien y lograr la paz, sino porque alguien ya la logró en la cruz. Y es Jesucristo. Y ahora que está en Cristo, puede, por medio del Espíritu Santo, tener ese fruto de buscar la paz. Pero no la paz a expensas de las Escrituras, o querer quedar bien con los demás, o hacer algo por el bueno, como decía allí. Alguno quizás lo pueda hacer, pueda poner su vida por alguien bueno. Pero la paz que logra Cristo es que aún siendo malos nosotros, Él ofrece su vida para lograr la paz, para que podamos estar en paz con el Padre. Entonces los pacificadores son los que entienden que para lograr la paz tienen que llevar a los hombres y mujeres a experimentar la paz con Dios, pues saben que del corazón del hombre en guerra, ¿no? El corazón del hombre está en guerra con Dios, ¿no? Y es del corazón donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los celos, las envidias, la malicia. Todo lo demás sale ¿de dónde? Del corazón. Y el problema del hombre es el problema del corazón. No es simplemente un problema social, político, económico. Sin duda son problemas que como seres humanos estamos afectados. Y aún la Escritura nos llama a nosotros como creyentes a que en todas esas áreas también se manifieste nuestra fe. Pero el verdadero problema del ser humano es el problema del corazón. Y no puede haber paz si no se ha resuelto el problema del corazón. Puede haber paz social, puede haber paz económica, puede haber paz relacional, pero si no hay paz con Dios, ninguna de esas otras áreas va a traer un beneficio a nadie. Y el creyente que es pacificador, ¿no?, comprende que lograr la paz es poder llevar a las personas a que experimenten esa paz con Dios. Entonces podemos definir a los verdaderos pacificadores como aquellos que tienen como objetivo principal trabajar en el corazón de los hombres. Por lo tanto, estos serán aquellos que han sabido procurar un corazón limpio, capaz de ser pacificadores en la búsqueda de que los demás purifiquen el suyo para que no produzcan las guerras que existen o en las que están sumergidos. Ahora, ¿cómo es el corazón de estos pacificadores? Como ya vimos, los pacificadores procuran un corazón limpio delante de Dios, por tanto han experimentado esa paz de Dios sobre la base de la justicia lograda en Cristo y no han procurado
su paz con Dios de manera unilateral, sino que han hecho lo que Dios les ha demandado. O sea, no es por obras nuestra salvación, pero el creyente ha sido creado, dice Efesios 2:10, ¿para qué? Para buenas obras. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, nos dice que en su presciencia, ¿no?, desde antes, Él nos escogió para obediencia. El que es pacificador es alguien que está en obediencia a la palabra del Señor, no para alcanzar la paz, no para ser un pacificador, sino porque es un pacificador, no está en obediencia al Señor. Y el corazón de un pacificador, si bien luchamos día a día con el pecado, como dice Romanos capítulo 6, ya no se enseñorea de nosotros, ¿no? Pablo mismo dice esta lucha en capítulo 7, dice, a ver, veo esta ley en mi cuerpo, que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer muchas veces lo termino haciendo, y dice, pero no soy yo, sino, dice, es el pecado que habita en mí, ¿no? Esa reminiscencia de nuestra naturaleza pecaminosa, que aun cuando ahora tenemos esta nueva naturaleza en Cristo, sigue luchando. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero fíjese cómo termina diciendo allí en Romanos capítulo 7 al final, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque sin duda, sin Él no podríamos lograr aquello que es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No es nuestra carne, no es nuestra fuerza. ¿Se acuerda cuál es lo que le dice Pablo a los Gálatas? Dice, ¿acaso no recibieron ustedes la fe? ¿No? Dice, vaya conmigo a Gálatas. Capítulo 3, le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y dice el verso 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, y ese habiendo comenzado es la idea de la salvación. Dice, ahora vais a acabar, la NBI dice, ahora pretenden ser perfeccionados con sus esfuerzos humanos. O sea, ok, ustedes comenzaron por el Espíritu, sabemos que la obra del Espíritu es la que trajo salvación, pero ahora ustedes quieren santificarse por las obras de la carne. Esto es el problema con el que luchamos la mayoría de nosotros, porque confiamos en el Señor para nuestra salvación, pero no confiamos en el Señor para nuestra santificación diaria, cuando es de la misma manera su obra, su gracia en mí. Por eso el pacificador es alguien que comprende que es la gracia de Dios en él, obrando para poder lograr esa paz, no solo en su interior, sino que hacia sus relaciones. Por eso es que no es simplemente alguien que ama la paz, alguien que desea la paz, sino alguien que hace la paz. Entonces, cuando viene el mal a nuestra vida, Él cumple lo que nos dice allí la Escritura en Romanos, cuando dice nada hagáis por contienda o vanagloria, o cuando nos dice la Escritura, eso está en Filipenses, pero cuando la Escritura nos dice no paguéis a nadie mal por mal, sino vence lo malo con qué cosa. Y si somos honestos, muchas veces nuestra respuesta al mal, ¿cuál es? Un mal, quizás no al mismo nivel, pero menor. Pero nuestra reacción es, alguien hace mal, uy, yo también, ¿no? O tengo la misma actitud que la otra persona. Termina ese pasaje diciendo, de esta manera, pagando al mal con el bien, amontonarás ascuas sobre su cabeza. Y es interesante porque cuando el Señor Jesucristo caminó en esta tierra, Pedro nos recuerda allí en su primera carta, dice ahí verso
21 de 1 de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Normalmente nuestra idea de este pasaje de sufrimiento es decir, Cristo sufrió en la cruz, pero fíjese el contexto de qué está hablando Pedro. Viene hablando: si vosotros antes soportáis el mal o recibís mal porque hacen mal, ¿qué gloria hay en eso? ¿No? Pero si haciendo el bien sois abofeteados, está hablando de lo cotidiano, y después nos dice ahí de Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa paz que se logra cuando, a pesar de que nos maldicen, que hablan mal de nosotros, que hablan en contra nuestra o nos intentan hacer mal, no respondemos de la misma manera, sino que encomendamos la causa al que juzga justamente. No son pocos los testimonios de personas que han venido al Evangelio por medio de los pacificadores, de aquellos que, a pesar de que recibían daño y maldad de otros, no contestaban de la misma manera. Como dice el mismo Pedro, ¿no? Allí en Primera de Pedro Segunda de Pedro, me equivoqué. Primera de Pedro capítulo 4, lo vimos ayer, Timoteo estuvo enseñando aquí un poco. A Primera de Pedro 4:8 en adelante dice: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, ¿qué dice? Cubrirá multitud de pecados. Esto es una cita de un probablemente tiene ahí la cita en su Biblia, Proverbios 10. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Nos está hablando de nuestras relaciones con los demás, y dice: ante todo tened este ferviente amor, porque el amor cubrirá. Y esta idea de cubrir es la misma idea que vemos en 1 Corintios 13, cuando dice que el amor es sufrido, y no tiene esa idea de telenovela venezolana, sino la idea de poner techo, de poner una cubierta y pasar por alto la ofensa, porque el pacificador entiende que cuando le hacen mal, hay alguien que verdaderamente recibió mucho más que nosotros. Y su ejemplo, pero también su obra y el Espíritu Santo en nosotros hoy día nos capacita para ser pacificadores. Cuando se habla de el carácter para los ministros allí en Primera de Timoteo capítulo 3, uno de los caracteres que no debe ser solo para ellos, sino que para cada creyente, dice: no pendenciero. Entendemos ese concepto, ¿no? No peleador. Pero muchas veces, en vez de nosotros esforzarnos en la gracia de Dios para lograr la paz y hacer la paz, lo que hacemos es traer simplemente pleito. Y cuando alguien viene con un problemita, nosotros ¿cómo lo hacemos? Y lo hacemos más grande, porque se junta con nuestra carne, con nuestro pecado y con nuestro intento de justicia humana. Entonces se hace un problema mucho mayor. Entonces los pacificadores no son, dijimos, los que aman, desean la paz a cualquier costo, pero sí los pacificadores son aquellos que responden como fruto espiritual con paz de Dios. Aquellos pacificadores, tengo una cita aquí de Samuel Pérez Millo, me encanta este maestro. Él dice, allí en su comentario de Mateo capítulo 5,
hablando de esta bienaventuranza, él dice, este es el concepto que la sociedad suele tener de lo que es un pacificador, esto es lo que hablábamos hace un rato. Sin embargo, el texto va mucho más allá de este simple concepto. El pacificador es aquel que vive la paz y por tanto busca insistentemente. La busca insistentemente, es el que procura y promueve la paz. Este concepto bíblico que tiene que ver con una correcta relación con Dios. Y eso me llamó mucho la atención, porque la paz es ese concepto que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Normalmente la paz para nosotros tiene que ver en relación con ¿quién? Con las personas. Pero la paz verdadera es cuando tenemos ese concepto claro de cómo es nuestra relación con Dios. Por eso siempre primero, para que horizontalmente esté definido bien nuestras relaciones, tiene que estar primero definida nuestra relación vertical con Dios. De tener esa y estar en paz con Dios. La identificación con Él, termina más adelante, o dice Samuel Pérez Millos, convierte al creyente en algo más que un pacífico, lo hace un pacificador. Esto es la forma natural de quien vive la vida que procede del Dios de paz. Cuando vivimos la vida que Dios nos da, entonces somos pacificadores. Pero aún a veces siendo hijos de Dios no estamos viviendo la vida que Dios nos da. Y nuestra paz tiene esa idea de la relación con los demás, sino de nuestra relación con Dios. Dice, no se trata de aspectos religiosos o de una teología intelectual, sino de una experiencia vivencial y cotidiana, que se expresa en muchas formas y hace visible en ellas esa realidad. El pacificador manifiesta esa condición porque anhela la paz con todos los hombres, hace todo cuanto le sea posible para estar en paz con todo. La cita que hacíamos recién de Romanos capítulo 12. En cuanto dependa de vosotros, ¿estad en paz? ¿Cuándo depende de nosotros? Siempre, como creyentes que estamos en una correcta relación con Dios, depende de nosotros. Porque cuando hemos ofendido, sabemos que debemos ir y arreglar las cosas con nuestros hermanos para estar en paz con ellos y en paz con Dios. Pero cuando hemos sido ofendidos, no nos quedamos esperando en la puerta y que nos vengan a arreglar los problemas. Vamos también. Pero nuestro concepto humano es que, bueno, si a mí me ofenden, yo voy a perdonar, yo voy a hacer paz, pero tienen que venir. En otras palabras, que se humille, yo le voy a perdonar. Yo voy a hacer la paz. Y se da cuenta que somos nosotros las que estamos creando la paz, poniendo condiciones a nuestra paz. Como la mayoría de los premios Nobel que se han dado. Condiciones para tener paz. A veces condiciones con armas en las manos, o con dinero en una maleta, o como sea. Pero la verdadera paz la alcanzó Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos viviendo y nos hemos identificado con Él, entonces la Escritura dice, el creyente es un pacificador, porque logra la paz. No por sus esfuerzos, sino porque el Espíritu Santo está obrando en él. Fíjese que dice Hebreos 12:14. La relación de estos dos conceptos. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. ¿Se da cuenta la relación que hay de un concepto con el otro? La paz y la santidad. Parecieran ser dos pedales de una bicicleta, ¿no? La paz produce santidad en nuestra vida y la santidad nos lleva... Damos gracias a Dios que su paz nos alcanzó. Ahora quiero terminar con dos textos. Vaya conmigo a Corintios. A 2 de Corintios 5. Lo leíamos el otro día también. Dijimos que hay un concepto que se relaciona con la paz y es la reconciliación. Porque cuando uno practica la paz,
como un pacificador, lo que logra es, ¿qué cosa? Que aquellos que estaban enemistados ahora se reconcilian. Y en estas palabras de Pablo, cuando él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, 2 Corintios 5:14, permiso. El amor de Cristo nos empuja pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y esta obra de salvación proviene de Dios. Fíjese, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué cosa? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. ¿Es solamente la palabra de la reconciliación o es la obra de reconciliación? Así que dice ahora, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por supuesto que los pacificadores son aquellos que, por obra de la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, sus vidas logran hacer paz con aquellos que no están en paz. Tanto horizontalmente, pero principalmente hacia arriba, hacia Dios. Y si hay una verdadera obra de pacificación, es aquella que se logra cuando somos verdaderos embajadores de Cristo. Nuestro concepto de embajadores hoy es muy distante de lo que tenemos aquí. Porque hoy día cuando hablamos de un embajador, ¿quién se nos viene a la mente? Probablemente un hombre o una mujer, ¿no? Diplomático, siempre con un maletín, ¿no? A aquellos que hemos tenido la oportunidad de viajar, a veces estamos esperando para entrar y están los que tienen entrada privilegiada, y una vez se ve personas diplomáticas que tienen esta venia, este privilegio de entrar antes o por otro lugar, porque son personas más destacadas. Vemos que la mayoría de los diplomáticos tienen esta protección, ¿no? Que están a veces incluso por encima de la ley, ¿no? El ser embajador hoy día de un país es representar, ¿no? A su país en otro lugar, pero tiene, entre comillas, algunas comodidades que no son las que en este caso Pablo está queriendo ejemplificar para lo que era un embajador. ¿Se acuerda que Cristo, cuando está enseñando y da una parábola y dice, ¿se acuerda si alguien va a construir algo y no se pone a calcular primero, ¿no? Y la enseñanza es ver primero y calcular antes de empezar. Y dice, cuando alguien viene con más gente que nosotros a una guerra, no envía primero, que dice, ¿se acuerda? Embajadores. No envía una comisión de paz antes, ¿no? Y intenta hacer la paz cuando ve que, claro, es mayor el ejército que el nuestro. ¿Sabe? Ese es el concepto que tenía Pablo aquí. Y cuando ese embajador tenía que ir, probablemente si preguntaba ahí el general del ejército y decía, ¿alguien quiere ser el embajador? Sí, yo quiero tener estos beneficios diplomáticos, ¿no? Probablemente nadie quería ser el embajador, de ir hasta el otro lugar, al ejército enemigo, y lograr condiciones de paz, porque lo más probable es que su vida estuviera en riesgo. Eso es lo que nos está hablando Pablo aquí. Cuando dice, somos embajadores en nombre de Cristo, porque sabe, ser pacificadores tiene un costo alto. El Señor, ahí lo vamos a ver en unas semanas más, ahí mismo en las bienaventuranzas, en las dos siguientes dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia.
Y después más adelante dice, bienaventurado soy cuanto por mi causa vituperen. ¿Por qué? Porque ser verdaderos pacificadores es luchar y estar dispuestos, como dice ahí, si uno murió, todos murieron. Los que están en Cristo estamos muertos al mundo, estamos muertos a nosotros mismos y ahora vivimos ¿para quién? Solo para Dios. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces nuestras comodidades, nuestra vida, nuestros deseos están en riesgo. ¿Por qué? Porque estamos en un camino que es solamente ahora hacer la obra de Dios. Somos hijos de Dios, pero muchas veces somos embajadores de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos, de nuestras energías, de nuestros proyectos, de nuestra familia, de nuestros intereses, de nuestro egoísmo. Pero no obramos como embajadores de Cristo, porque aquellos que son embajadores de Cristo ruegan a los demás y gritan, reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero problema del ser humano, que no está en paz con Dios. Y lo que necesita es estar en paz con Dios. Pero sabe, nosotros muchas veces estamos más preocupados de nuestra tranquilidad, de nuestra paz, de no tener problemas. Pero sabe, hay personas que siguen estando enemistados con Dios. Y nuestra tarea como hijos de Dios, si somos verdaderos pacificadores, es no en nuestros esfuerzos, pero sí el Señor quiere que seamos simples instrumentos. Somos simples instrumentos, somos simples canales amorosos para que la gracia de Dios alcance a otros para gloria suya, nada más. ¿Y cómo? Primero, el mundo va a ver. Juan capítulo 15, 16 y 17 nos muestra cómo el mundo puede comprender que somos sus hijos. Porque nos amamos unos a otros. Porque cuando, como dice ahí Romanos, nos traen mal, nosotros respondemos con bien. Si nos tiran espina, respondemos, como diría un poema, con rosa, ¿no? ¿Somos pacificadores? Si somos hijos de Dios, lo somos. La pregunta es, ¿estamos trabajando para este ministerio de la reconciliación? ¿Estamos haciendo la obra de la reconciliación? ¿O hemos confundido este concepto de paz en entender que se trata simplemente de evitar los problemas o arreglar los problemas a nuestra manera? Verdadero pacificador, que es el que es bienaventurado. Por eso dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo la paz, no en el saludo como lo hacen algunas iglesias. Están logrando esa paz que solamente es por medio de Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando compartimos a otros este ministerio de la reconciliación. ¿Lo está haciendo usted? ¿Lo estoy haciendo yo? ¿Estoy compartiendo esa paz que el mundo necesita escuchar? No son simplemente palabras bonitas, sino que es decirle al otro, ¿sabes? Tú tienes un problema. Tú tienes un problema, es que estás enemistado con Dios. Pero Jesucristo ha logrado esa paz. Que el Señor nos ayude a examinarnos a nosotros hoy y ver si estamos siendo verdaderos pacificadores. ¿Amamos la paz? Probablemente. ¿Deseamos la paz? Y sí, yo creo que la mayoría. ¿Sentimos paz? Bueno, a veces no. Pero ¿somos pacificadores? Me encanta ahí, cuando dice ahí en Corintios, como rogando por medio nuestro, reconciliados con Dios. Ayer tuve la oportunidad de charlar con un muchacho de Carmelo, tiene poco en la fe, es un muchacho que está saliendo de las drogas y me encantó, y está con esa pasión, dice, quiero hablarle a todo, y me decía, yo estoy trabajando ahora en un techo y me pongo a quitar ahí, le quito a la gente que me arreglen sus problemas con Dios. Qué pasión que hemos perdido quizá algunos de nosotros, porque hemos mal entendido a través del tiempo lo que es la paz. La manera
hay montones de formas, pero siempre es proclamando la reconciliación que hay en Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque por medio de Jesucristo lograste la paz para con nosotros y lo hiciste tú. La iniciativa es tuya, la obra es tuya, Señor, es tu poder en nosotros. Señor, ayúdanos a que el hecho de ser tus hijos y de ser pacificadores, eso afecte nuestra vida de manera horizontal, para no solamente hacer la paz con los demás, como dice la Escritura, estar en paz con todos cuando depende de nosotros, o sea, siempre, Señor, vencer lo malo con lo bueno, pero principalmente, Señor, llevar esa paz a aquellos que aún no están en paz, que siguen enemistados contigo. Señor, poder proclamarles esta palabra de reconciliación, porque de esa manera también nos va a ayudar a nuestra vida diaria, Señor, a estar en paz contigo y con los demás. Señor, gracias por la paz que Cristo logró para nosotros. Señor, ayúdanos a que tu palabra pueda tener cabida en nuestro corazón, que podamos, Señor, seguir meditando en ella. Te pedimos que tú guardes a cada uno a volver al hogar también ahora, que podamos tener un lindo día, Señor, meditando en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.